San Lucas capítulo 10, versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El asaltado por los ladrones se encontró con el samaritano y recibe la salvación. Y en la Biblia, el intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento, él le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le empezó a contar la parábola del asaltado por los ladrones. 3 personas aparecieron y la última fue el samaritano. El samaritano lo rescató. Y entre estas 3 personas, Jesús le pregunta: ¿y quién crees que fue el prójimo? Y le dijo: ve y haz lo mismo. Las personas que no comprenden bien la Biblia, de esta manera tratan de hacer y por eso sufren. ¿Por qué? Al ver cómo el asaltado está muriendo, era obvio que él tenía que pasar por esta dificultad. Sin embargo, el samaritano nunca trató de cuidar su vida. Si él hubiese tratado de cuidar su vida, no habría rescatado al asaltado. Este samaritano representa a Jesucristo, quien pudo desechar su propia vida por nosotros. Y no es que nosotros tengamos que ser como el samaritano. La realidad es que nosotros somos el asaltado por los ladrones. Sin embargo, las personas no comprenden bien las Escrituras y piensan que deben de hacer como el samaritano. Jesús dio la ley y hay que cumplir esa ley con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y la ley dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Estos 4 mandamientos son los primeros, y los últimos 6 están dirigidos al prójimo. Pero Dios en sí no dejó la ley para cumplirla, sino para que el pecado abunde. Y por medio de la ley descubrimos el pecado. No ha habido nadie que pueda cumplir toda la ley perfectamente. Por medio de la ley, Dios quiere que descubramos nuestro pecado. Fríamente hablando, el asaltado por los ladrones estaba muriendo. De la misma manera, el espíritu del sacerdote o el espíritu del levita, las personas igual que ellos, son engañadas y viven tratando de cumplir la ley. Si uno no trata de cuidar su vida, puede salvar a otro. En la Biblia representa nuestra imagen a través de esta historia que contó Jesús. Igual como el asaltado por los ladrones por causa de la muerte y el pecado. Nosotros teníamos que recibir la maldición e ir a la muerte eterna y ser maldecidos. Cuando tratamos de cumplir la ley, nos damos cuenta de que no podemos. Y al no poder cumplir la ley, nos damos cuenta que necesitamos recibir el perdón de los pecados. El samaritano representa a Jesús, quien quiere darnos la salvación. Nosotros somos pecadores y no podemos salvar a otros. El único que puede salvarnos es Jesús. El samaritano
rescató al asaltado por los ladrones. Y en cualquier momento podía aparecer nuevamente en los ladrones. Si él tampoco escapa rápidamente, puede encontrarse a los ladrones, que le roben todo. Aún así, podemos ver la imagen del samaritano que rescató al asaltado. En aquel entonces, el samaritano era menospreciado. Representa a Jesús. Jesús nunca escatimó su vida. Nos dio la salvación, entregando su vida. Nos dio el perdón de pecados. Esta historia jamás quiere decir que nosotros tenemos que ser como Jesús, sino que tenemos que recibir la salvación y la misericordia de Jesús. Los levitas, los sacerdotes, ellos trataban de aparentar que estaban bien, que estaban cumpliendo la ley. Y este intérprete de la ley también, de seguro, si hubiese encontrado esta situación, también se hubiera escapado, sin poder salvar al asaltado. Solamente Jesús es el único que nos pudo salvar. ¿Y cómo nos salvó? Él cargó nuestro pecado y nuestra maldición, y de esta manera nos salvó. Muriendo en la cruz, derramó la sangre y perdonó todos nuestros pecados. Hoy en día muchas personas tratan de ser como el buen samaritano. Su vida espiritual solo es apariencia y superficial. ¿Quién puede desechar su propia vida por otro? Nadie. Pero solo está Jesús. Nosotros debemos recibir esta gracia de Jesús, pero las personas viven una vida espiritual difícil. Yo también, mucho tiempo, estando en pecado, trataba de limpiar mis pecados yendo a la iglesia, con mi esfuerzo y diligencia, pero no lograba quitar el pecado. Después de encontrar a Jesús, mi vida se cambió. Comencé a anunciar el Evangelio y al ver la gente recibir salvación me sentía muy agradecido. Cuando no comprendemos bien la Biblia, leemos al revés. Y lo que Jesús tiene que hacer, nosotros tratamos de hacer. Entonces, su sangre no tiene ningún significado. Nosotros por nuestra obra no podemos ser rescatados del pecado. Solamente por la sangre que derramó Jesús, por su gracia y misericordia, podemos recibir el perdón de pecados. Esta historia del asaltado de los ladrones, esto representa. Sin embargo, el intérprete de la ley trataba de vivir la vida espiritual haciendo el bien y cumpliendo los mandamientos. En la Biblia, la oración del fariseo y del saduceo decía: yo ayuno 2 veces al día y doy ofrendas y diezmos. Él solo mostraba lo bien que hacía. Pero el pecador dijo: tenga compasión y misericordia de mí, soy pecador. Y él recibió el perdón y regresó. Hoy en día muchas personas que van a la iglesia dicen que son pecadores. Eso no tiene sentido. Ellos deben ser liberados del pecado por Jesús. Sin embargo, dicen que creen en Jesús y van a la iglesia, pero siguen pecadores. Quiere decir que su vida espiritual es errónea. Supongamos que nosotros seguimos diciendo que somos pecadores a pesar de que Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿de qué sirvió su muerte? ¿Y de qué sirvió su derramamiento de la sangre? Por medio del derramamiento de su sangre, nosotros recibimos el perdón de pecados eternamente. Pero si seguimos diciendo que somos pecadores, esa vida espiritual es contraria a la vida espiritual de Dios. Hoy en día, muchas personas fluyen de esta manera. Honestamente, nosotros no podemos salvar a otros, ni siquiera salvar nuestro propio espíritu. Humildemente, debemos de confesar delante del Señor nuestro pecado, recibir el perdón de los pecados, ser una persona limpia para poder vivir una vida bendita delante de Dios. Y esto es lo que esta historia nos enseña. Muchas personas dicen que Jesús murió en la cruz por sus pecados.
Y muchos dicen que fueron redimidos por su sangre y alaban y cantan de esta manera, pero llevan una vida espiritual que no cuadra con lo que dicen. Delante del Señor Jesús, recibiendo la santificación y el perdón de pecados. De esta manera, yo espero que puedan vivir una vida bendita. Después de recibir el perdón de los pecados, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y comienza a dirigirnos a una vida bendita. Y espero que ustedes reciban esta bendición. Nuevamente, nosotros no somos Jesús, no somos el Salvador. Por causa del pecado, íbamos al infierno, pero Jesús nos libró del infierno. Primero tenemos que recibir el perdón de pecados, ser uno con Jesús y ser reforzados por el corazón de Jesús. Esa es la vida y el camino verdadero de un cristiano. Hoy, espero que ustedes se conviertan igual que este asaltado por ladrones. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Solamente el samaritano puede salvarme. Solamente por la sangre de Jesús. Espero que reciban el perdón de los pecados, que se vuelvan santos y limpios y vivan una vida bendita. Gracias.